El alma que posee un ser humano, Edeya, la esencia del alma. Después de algún tiempo los humanos llegaron a ser conscientes de la Edeya del alma y llegaron a ser capaces de manifestar su propia Edeya. El Edeya comenzó a ser usado como palabras o como parte de una oración. Los humanos fueron capaces de manifestar Edeya como un objeto físico en cualquier momento. De esa forma la humanidad entonces comenzó a asignar rangos cuando esto ocurría. Las almas, que antes eran iguales, ahora tenían rangos. Al final las personas fueron etiquetadas. Después de eso las escuelas lo fueron degenerando poco a poco hasta convertirse en herramientas. Todo con el objetivo de elevar el estatus del país, colocando a los mejores rangos de Edeya al frente de las guerras. Y esta es una de esas escuelas, el Instituto Hyundai de Entrenamiento Especial. En esta institución un grupo de chicos estaban jugando. Emocionados intentan atrapar a uno de ellos. Mientras ellos intentan defenderse, aquel chico pregunta si acaso eso es todo lo que puede hacer la clase 10, y molesto por no poder hacer nada contra él, seguir hacia su compañero Ching-Song llamándolo imbécil. No puede creer que solo está en una esquina mirando y le pide que se mueva rápido, pero este con una sonrisa dice que aunque diga eso, duda que él realmente sea de ayuda aún si se uniera a ellos. Exasperado por tal actitud de su compañero, lo llama inútil de mierda. Tras aquel enfrentamiento en el cual obviamente perdieron, estos se desquitaron contra Ching-Song y reclamándole le pregunta si va a seguir siendo tan inútil como siempre. Han perdido de nuevo y todo eso es gracias a él. Están molestos porque no pueden creer que los hayan juntado con alguien tan despreciable y llamándolo bastardo. Su compañero le pregunta a su líder qué esperaba de la persona que se clasificó último en toda la escuela. Debe pensar en él como si estuviera pisando mierda. Deteniendo otra patada que venía por parte de aquel sujeto, Ching-Song se disculpa y dice que es tal y como lo ha dicho. No se puede esperar mucho de la persona que quedó en último en toda la escuela, volviendo a llamarlo bastardo y sin poder contener su ira. Le lanza un golpe mientras lo llama escoria de rango F, pidiéndole que se vaya al infierno, golpe que es esquivado hábilmente por Ching-Song. Nervioso le pregunta si no es demasiado pedirle que muera, quiere saber si acaso no puede simplemente rendirse. El otro sujeto le dice al rango F que ya están cansados, ahora lo golpearán 10 veces por cada miembro del equipo afectado. Ching-Song piensa que si realmente estuviera cansado debería dejarlo ir en lugar de golpearlo, y observando el golpe que le dio ese sujeto al casillero, sabe que si permite que lo golpeen de esa manera, esos tipos serán castigados. Sin embargo, este paso le pegarán todo el tiempo durante su descanso, y sabiendo que no lo puede evitar, decide correr como un completo perdedor mientras grita que alguien lo ayude. Piensa que lo mejor por hacer en ese momento es correr. Sus compañeros comienzan a perseguirle y le preguntan cómo se atreve a hacerlo. Deben atrapar ese bastardo. Los demás simplemente se ríen por cómo está huyendo, tal y como lo haría una mosca que está a punto de ser aplastada, siendo interceptado y rodeado por todos sus compañeros. En su cabeza simplemente maldice al ver la situación. Ching-Song le pide a todos ellos que no se atrevan a utilizar Edeya. Ellos le afirman que se controlarán, solo lo golpearán hasta que no tenga fuerzas para quejarse con el profesor, mientras lo golpean y lo mandan al suelo. Los demás compañeros de clase molestos se preguntan por qué les tocó a ellos con el rango F. Otros se alegran porque finalmente le están dando una paliza. Uno que otro se avergüenza de estar en la misma clase que aquella basura y se preguntan por qué ese chico se atreve a venir a la escuela. Es un inútil de rango F de todos modos, quejándose por el dolor de los golpes e intentando ponerse de pie. Ching-Song le dice a sus compañeros que no cree que su equipo haya perdido por su culpa, y molestos por tal comentario, volviendo a llamarlo bastardo, cuestionan cómo es que un simple rango F se atreve a contestarles. Antes de que puedan continuar dándole una paliza a Ching-Song, el maestro llega y le dice a todos sus alumnos que tomen sus asientos. Afirma que tiene buenas noticias para ellos hoy. A rajatabla deciden seguir las órdenes de su instructor, pero le afirman a aquel pobre chico que todavía no han terminado de golpearlo. Una de sus alumnas le pregunta al profesor por qué está tan feliz hoy. Quiere saber si acaso finalmente se va a casar, comentario que provoca una carcajada en todo el salón. Y molesto, el profesor le pide a todos que se callen. Ching-Song mientras toma asiento se pregunta qué es lo que está pasando. Se siente muy incómodo. El profesor vuelve a pedir aún más molesto que todos presten atención. Informa que su escuela finalmente ha sido reconocida por su gobierno como una escuela capaz, pero inmediatamente uno de estos chicos deja ver su molestia, afirmando que viendo cómo habla el profesor, seguramente alguna propuesta extraña vino de algún lugar otra vez. Este sujeto es Byung-Yeon. Su habilidad general de combate es estándar. Es el típico matón cuyas habilidades son solo promedio en la escuela. Su maestro molesto acercándose a él, le dice que el tiempo de descanso ha terminado, así que debe bajar los pies del escritorio. Este molesto le pregunta por qué no pueden dejar las cosas así, a lo que su profesor afirma que no es él quien lo decide, así que debería acostumbrarse de una vez por todas, recordándole que todo eso es gracias a la actuación que han mostrado sus mayores, los de tercer año. A partir de hoy, su escuela se convertirá en un campo de pruebas piloto para sistemas militares
militares. Eso significa que todos ellos recibirán un rango militar basado en sus habilidades. Aquella afirmación realmente no altera para nada el estado anímico de sus alumnos. Él les dice que a partir de ahora, todos ellos son camaradas. A los profesores de cada clase se les ha dado un rango que va desde el teniente segundo hasta el comandante de pelotón. Les pide que ahora se dirijan a él como comandante del pelotón 10. Byung-Yeon pregunta si son el pelotón 10 porque son la clase 10 y quiere saber qué es lo que hará él con todos ellos. Ya cansado, su profesor le pide que se deje de quejar. Esa es una iniciativa del gobierno, así que todos deben asegurarse de hacerlo mejor. Durante el entrenamiento también deberán realizar saludos como en el ejército. Probablemente habrá toneladas de gente tratando de reclutar estudiantes de su escuela ahora, así que le dice a sus estudiantes que eso significa que a partir de ahora todos ellos comenzarán a ser soldados. Ching-Sung está molesto porque están intentando hacer las cosas al estilo militar y alzando su voz. Bastante serio le pregunta a su profesor qué pasa si no quieren hacer las cosas al estilo militar. Molesto por la pregunta de aquel chico de rango F, este afirma que por supuesto no están obligándolos a ello. Si no quieren hacerlo, pueden solicitar al gobierno un traslado a otra escuela, así que le pide a Ching-Sung que piense cuidadosamente en esa oportunidad. Está seguro de que él también conoce la razón, preguntándole descaradamente si acaso no es así. Sus demás compañeros le preguntan a su profesor por qué de repente se convertirán en una escuela militar, afirmando que al menos deberían decirles la razón. Este responde que ya se los había dicho, los de tercer año son un grupo especial. Esos chicos ayudaron a que la escuela se convirtiera en una escuela militar y todos han recibido el rango de sargento. Esa afirmación deja bastante sorprendidos a todos sus estudiantes y mientras él comienza a repartir las insignias a cada uno, les dice a todos que los del tercer año son el futuro brillante de Corea del Sur. Ellos han sido reconocidos por el gobierno. Solo los de segundo año de los rangos superiores serán cabos. La mayoría de los de segundo año serán cabos de primera. La evaluación del rango se puede ver a través del comandante de pelotón a su cargo en cualquier momento, así que invita a todos que lo vayan a buscar cuando quieran. Hará todo lo posible por ellos ya que su futuro depende de esto. Aunque Ching-Sung levanta la mano e intenta llamar la atención de su profesor varias veces, este continúa con su explicación. Les dice que aunque la insignia de rango no está unida a sus uniformes, deberán mantenerla correctamente. Más adelante, habrá un cuaderno de estudiantes en el que podrán pegar sus insignias de rango. Ching-Sung le dice a su profesor que todavía no le da una insignia a él, y este bastante serio. Les dice a todos que en toda la escuela, incluyendo a los de primer año, solo un alumno no fue capaz de recibir el grado de soldado. Volteando a ver con bastante desprecio a Ching-Sung, le dice a este que comenzará como un soldado raso. Más tarde en ese mismo día en la oficina de profesores, Ching-Sung se presenta en y su profesor le pregunta qué viene. Este se acercó porque eso es precisamente lo que le dijo esta mañana, y recordando que fue así, su profesor le dice que no es mucho lo que tiene que hacer. Considera que deberían hablar sobre su futuro, y pensando que sería mejor no alargar más las cosas, le pregunta si no le parecería mejor que se transfiriera a otra escuela, y quiere saber si acaso ha pensado en alguna. Ching-Sung se sorprende por tal recomendación, y reafirmando lo que acaba de decir, su profesor le hace ver que la escuela ya es demasiado difícil para él, y más ahora que se hará la transición a una escuela militar. Piensa que él realmente no lo aguantará, e intentando defenderse le dice a su maestro que debería ser capaz de ver el potencial oculto en él, y le pregunta qué hará si repentinamente lo hace bien. Incrédulo por lo que acaba de escuchar, se gira para ver a su alumno directamente a los ojos, y sin poder controlarlo suelta una carcajada. Comenta que es tal y como se esperaba de Ching-Sung, sabía que era un gran comediante. Tal acción molesta en demasía al prota porque es la primera vez que su maestro lo está mirando, y solo lo hizo para reírse de él. Este le dice a Ching-Sung que cuanto más fuerte sea el sistema de calificación entre los estudiantes, su vida escolar será aún más difícil. Debe tener en cuenta que no es capaz de cuidar a cada uno de los estudiantes. Es justo como lo había pensado. Su maestro ya sabía lo que los demás compañeros hacían con él. Es obvio que no quiere un rango F en su clase. Probablemente piensa que se dará por vencido por su propia cuenta después de ser golpeado todos los días, porque una edella de un rango F es inservible. Y comentándole a su profesor que lo próximo que dirá es solo por curiosidad, le pregunta si acaso él cree que existan rangos en el alma, comentario que lo hace reír aún más, y le pregunta si acaso está bromeando, respondiendo que obviamente es así, dando eso por entendido y apretando su puño. Con una mirada bastante seria, Ching-Sung afirma que él no cree que exista. Luego de que ambos regresaran al salón de clase, el profesor le pide a sus alumnos que se sienten. La campana de descanso ya sonó. Como ya se formaron los escuadrones, cada sargento debe informar de sus asistencias, y comenzando así, informan que el primer escuadrón del 10º pelotón tiene un total de 10 personas, tienen 0 ausentes y 10 presentes. El segundo escuadrón tiene un total de 11, y todos también se encuentran presentes. Y observando toda esa situación, Ching-Sung piensa que es una tontería que jueguen a la milicia. El profesor pregunta si acaso el tercer escuadrón no tiene ningún informe. Byung-Yeon alza su mano y le pregunta a su profesor si acaso realmente tienen que hacerlo. Ese le pide al sargento del tercer escuadrón que no le responde y que simplemente lo haga. Con bastante molestia, este responde que en total son 10, faltan 2 y uno es una basura. Y se pregunta cómo podría desear
pelear que esa basura desaparezca. Con orgullo dice que hay presentes 8, así que la asistencia está completa, y aquel comentario provoca que todos sus demás compañeros comiencen a reírse. Así que el tercer escuadrón cuenta con 9 personas, y todos han comenzado a hacerle burla a Ching-sung por lo que acaba de decir Byung-gyun. Le preguntan a su profesor si acaso también tienen que incluir al aprendiz en el recuento. Otro de sus compañeros dice que ni siquiera deberían contarlo. El maestro comenta que ya que terminaron con la asistencia y que no hay problemas en esta, en vez de la clase cotidiana hoy tendrán un evento en el campo, pero también habrán espías del gobierno escondidos entre ellos. La escuela ni siquiera saben dónde se encontrarán. Ellos quieren observar cómo reaccionarán todos a un entorno que cambia repentinamente. Uno de sus alumnos le pide a su profesor que vaya al punto. Otro secunda aquella opinión, molestándose con esos estúpidos mocosos. También está de acuerdo en que entren en materia. Les dice que están haciendo un encuentro con los escuadrones incluyendo a los del primero, segundo y tercer año. Los encuentros han sido elegidos por los mismos agentes del gobierno. Uno de sus estudiantes lo interrumpe y pregunta si entonces los de último año no se pelearán entre ellos. Cree que esos tipos ni siquiera están interesados en ellos. Su profesor le pide que se calme. Ching-sung piensa que eso es genial. Tendrá todo el tiempo del mundo para disfrutar de las peleas. El maestro le pregunta a Byung-gyun si acaso su edella es de rango C-. Girando su rostro y molesto pregunta por qué quiere saber eso. Este le pregunta cuál es su rango de habilidad general en combate. Byung-gyun cuestiona por qué hay tantas preguntas y afirma que por supuesto puede vencer a cualquiera, y diciéndole que es excelente que haya dicho eso, le comenta que el sargento que el primer encuentro será de su escuadrón. Su combate será contra los del tercer año, del primer pelotón, del primer escuadrón. Exaltado se levanta de su asiento y con un grito pregunta por qué tiene que ser así, pero su profesor lo ignora completamente. Le pide a los demás que vayan al campo y le pide al tercer escuadrón que se preparen para su encuentro en 20 minutos. Luego deben salir al campo. Mientras sus compañeros salen comienzan a reírse y le piden al tercer escuadrón que lo hagan bien. Además le recomiendan al aprendiz que no se deje matar. Uno comenta que siente lástima por los soldados que no obtendrán un ascenso de grado adecuado por luchar contra él, y todo el tercer escuadrón comienza a lamentarse. Están jodidos. Quieren saber cómo se supone que van a ganar con un rango F, pero ya que van a perder de todos modos, piensan que lo mejor que podrían hacer es simplemente rendirse. Y mientras Byung-gyun escucha todo eso, uno de sus compañeros le pregunta al que acaba de decir eso si acaso está idiota, ¿por qué tendrían que rendirse simplemente por un rango F? Ching-sung se está lamentando en su escritorio. Solo quería descansar un poco, pero ahora está tan deprimido, todo porque tiene que pelear contra los de tercer año. Acercándose a él, Byung-gyun le llama la atención y diciéndole estúpido, este con una leve sonrisa voltea a mirarlo y llamándolo sargento, le pregunta qué es lo que quiere, pero este solamente lo golpea y lo llama bastardo de mierda, tomándolo del pelo. Le dice que le molesta que le hable de esa manera y le pregunta si acaso quiere que le pegue antes de que empiecen, mandándolo a volar. Se queja por ese maldito monstruo Zumbae que tienen. An Sung-ho está en tercer año precisamente en el primer pelotón y por desgracia para ellos en el primer escuadrón. Sabe que sería difícil ganarles incluso si todos los haces de su salón se unieran, y tristemente ese lugar ya está siendo ocupado por él, un maldito de rango F. Le pregunta si acaso no es obvio el resultado, sonriendo con nerviosismo. Este le dice que ya que de todos modos van a perder, no cree que sea importante si se encuentra allí o no, molestándose aún más y acercándose a él. Con un grito le pregunta si acaso le da igual que le partan la cara o que todos lleguen a perder. Si llega a bajar su clasificación, quiere saber si acaso asumirá la responsabilidad, pero girando su cara incómodamente se responde que tampoco cree que sea tan alto como para que se preocupe, lo cual molesta aún más a Byung-gyun, quien a punto de estallar le pregunta qué demonios es lo que acaba de decir. Nervioso este le responde a su sargento que no ha dicho absolutamente nada, molestándose aún más y llamándolo maldito bastardo. Sabe que ni siquiera puede golpearlo porque tiene que estar allí, alegrándose y dándole la razón a su sargento. Comenta que es lo mismo si es golpeado por sargentos o los soldados de primera, y tensionándose aún más. Ya que ha dicho eso, comenta que le dará al imbécil un gran papel como sargento del tercer escuadrón, y acercándose a él, le pregunta si acaso podrá hacerlo. Manteniendo su nerviosismo, este responde que de seguro hará cualquier cosa que le ordenen, y mientras lo toma de su chaleco como si fuera un perro, lo llama buen chico, y le advierte que a partir de ahora será su escudo. Luego de llegar al campo de entrenamiento, Byung-gyun está utilizando a Ching-sung exactamente como un escudo. Aquel maestro llama la atención de todos los estudiantes en el lugar, los cuales ya están completamente formados y espera de una orden. Acercándose a los de tercer año, el primer pelotón y líder del primer escuadrón, al igual que a los de segundo año del 10º pelotón, también se encuentra el líder del tercer escuadrón. Le pregunta a estos dos chicos si acaso están listos, al igual que a sus escuadrones. Llamando sargento An Sung-ho, líder del escuadrón, le informa que pueden usar todo su potencial para lucir sus habilidades, ya que los exploradores los están vigilando. Este responde que dará lo mejor de él, al igual que los miembros de su escuadrón. Su maestro responde que ya lo sabe, está bastante seguro que lo hará bien. Le piden a cada miembro de los dos escuadrones que vayan a sus posiciones. Obviamente los de segundo año están completamente molestos por esa situación. Ahora comenzarán con la
competencia de escuadrones. A los líderes se les dará los brazales para los miembros de su escuadrón. Byung-Hyun, llamándolo imbécil, le dice a Ching-Soo que vaya con él. Las pulseras usan la energía de Ledella para proteger al usuario, pero se romperán una vez que reciban un daño significativo. Byung-Hyun le dice a su compañero que al menos eso lo ayudará a que aguante los golpes. Una vez que la pulsera se rompa, indicará que están fuera. Ching-Sung le dice a su líder del escuadrón que si es necesario que lo agarre de esa manera. Se siente como si fuera un perro, pero ese le pide que se calle y llamándolo estúpido, le recuerda que hoy es un simple, sucio y vil escudo. El profesor comenta que solo por esta ocasión, considerando las diferencias entre ambos grados, la clase 10 de segundo año tienen una oportunidad para ganar, y esa es aguantar 5 minutos para su victoria. Pero todos en el 10º pelotón del tercer año dudan que sobrevivan esos 5 minutos y más con ese equipo. Para colmo tendrán que presentar la prueba enfrente de toda la escuela. Ching-Sung alista su cronómetro, solo 5 minutos para poder ganar, y se pregunta si acaso su maestro reconsiderará su transferencia si ganan. Este le pide a ambos sargentos que se saluden, y mientras que Sung-ho lo hace honorablemente, Byung-Hyun dice que es un fastidio, pero aún así lo saluda. De esta manera, con una sonrisa, que el maestro les dice que ha comenzado su encuentro, así que deben comenzar a batallar. Byung-Hyun comienza inmediatamente a arrastrar a Ching-Sung a través del campo. Este le pide a su líder de escuadrón que espere, pero este le recuerda que le había ordenado que cerrara la boca, arrastrándolo mientras maldice. Está nervioso mientras piensa que solo tienen que aguantar 5 minutos. Los demás integrantes del 10º pelotón le piden a su sargento que les diga qué deberían hacer, qué formación harán. Debe apresurarse porque los del primer pelotón se aproximan. Asustados y sin saber qué hacer, le gritan a Byung-Hyun que les dé algunas indicaciones. Protegiéndose con Ching-Sung, ese les pide que se callen y ordena al tercer escuadrón que simplemente lo protejan, recordándoles que ganarán si alcanzan a completar los 5 minutos. Byung-Hyun está aterrado porque esa chica ya lo vio, y mientras aquella señorita se acerca rápidamente, este le pide a su estúpido escudo que lo bloquee. Debe bloquearlo sin importar qué. Ching-Sung le pregunta cómo se supone que debe hacerlo, y el líder de su escuadrón simplemente lo calla, maldiciendo. Le pide que solo bloquee como pueda. Todo eso mientras aquella chica continúa acercándose. Ching-Sung comenta que lo que está tratando de decir es si acaso no deberían correr en la dirección opuesta, y volteando a ver a su maestro, este simplemente le está dando un pulgar arriba y sonriendo. Piensa que Ching-Sung no debería preocuparse, pues él mismo se encargará de su traslado, y notando eso, el prota dice que eso es irritante. Soltándose de Byung-Hyun, hace que aquella chica se pregunte si acaso hay un conflicto interno. Inmediatamente aquella mujer llama a su armadura, la cual en un mero instante se despliega, cubriéndola por completo y revelando de esa forma una elegancia magistral. Ching-Sung se alegra de ver una armadura que se ve tan genial. Su idea tiene un gran aspecto y funciona muy bien con ella, pero esta molesta le pide que no se haga el idiota. Acaba de reaccionar a su velocidad esquivando su ataque. El prota le hace ver que no se debe olvidar de algo mucho más importante. Ahora mismo, su líder de equipo está huyendo. Observando su reloj, sabe que necesita comprar un poco más de tiempo y maldice al darse cuenta que todavía les quedan 3 minutos. Sabe que tiene que retenerla tanto como sea posible, así que nervioso le pregunta a aquella chica si acaso la puede llamar Nuna, afirmando que no está coqueteando ni nada por el estilo. Quiere saber si acaso la molestó con ese comentario y pregunta si entonces prefiere que la llame Zumbae. Con una cara bastante seria, ella responde que no le servirá de nada si está tratando de hacerle perder su tiempo y le ordena que el mocoso que saque de una vez su idea. Ching-Sung le pregunta si acaso no cree que es cosa del destino que se conocieran. Piensa que al menos deberían presentarse. Mientras alista sus puños, ella responde que si sigue negándose a sacarlo, entonces peleará con él tal y como está. Asustado le pide a su oponente que lo espere, debe esperar un poco más, pero ella le dice que debe apresurarse en sacarlo, pues al parecer el de él es el más fuerte entre todos los del 10º pelotón. Este le pregunta por qué es que tiene tanta prisa, comentando que ella debería saber que ser frío es una cualidad muy importante. Es algo que su padre solía decirle a su madre mientras la golpeaba por la espalda, y mientras ella se acerca de forma amenazante, Ching-Sung la detiene diciéndole que está bien, se la mostrará. Debe prepararse porque está a punto de sacarla. 1, 2, 3. Daga, rango de Edella F, habilidad general en combate F, daga normal sin ninguna habilidad especial. Decepcionada, ella le pide que no le diga que es el maldito rango F. Haciéndose el tonto, este tipo le pregunta a su Zumbae qué es lo que sucede, porque repentinamente pareciera que está sufriendo, pidiéndole que vaya inmediatamente a la enfermería. Molesta, ella le pregunta si realmente es él. Ching-Sung le responde que así es el lamentable rango F, pero él considera que esa daga es de un rango S, de entre todas las demás que hay por ahí. Esta tipa simplemente se da la vuelta. Ching-Sung le pregunta a su Zumbae a dónde va. Ella responde que creía que era fuerte como
para que reaccionara así, pero supone que al parecer solo tuvo suerte. Nuestro prota enérgico le pide que no se vaya, debe esperarlo, pues ella es la que quería que lo sacara, así que le reclama porque no puede solo reaccionar e irse decepcionada, apretando su puño molesto por tal reacción. Le dice a esta que si continúa caminando, entonces tendrá que atacarla por detrás, es su última advertencia. Ella le dice que no hay ninguna razón para que pierda su tiempo con un rango F, y teniendo en cuenta el tiempo limitado, es sorprendida porque antes de que se lo esperara ese chico ya se encuentra a su espalda. Jin Sung pensó que ella iba a seguir ignorándolo, pero puede notar que su zumba es bastante sincera y a punto de concretar aquel golpe. Jin Sung simplemente sonríe y dice que es bastante dura tal y como lo pensó, quedando de esa forma bastante asustado porque las cosas no le salieron como creía.